En los años 80 llegamos al sector aduanero, allá por Amazonas, con Luis Herrera. Y el esquema de las aduanas de ese entonces hasta acá es el mismo. Y comienza a ser el mismo, y yo diría que hoy en día se ha acentuado y ha llevado a una vertiente que sería, diríamos, mucho peor, por lo siguiente. En aquellos vientos del neoliberalismo, en esa época de los años 90, le toca a el doctor Rafael Caldera, con su superministro Teodoro Pecó, emprender las iniciativas marcadas por el Banco Mundial, que sería la modernización de las aduanas, entre comillas, y lo que es meter en el mismo saco a las aduanas y a tributos internos para el mayor control del comercio internacional. De modo pues que cuando llega ese momento, un grupo de profesionales progresistas y de izquierda de esa época, fijamos posición y dijimos en aquel entonces que estábamos acostumbrados a que se nos presentaran iniciativas novedosas, vino nuevo en odre viejo, nuevos productos en viejas envolturas. Comenzaba entonces a emprenderse aquellas iniciativas de ir preparando el terreno para la privatización de las aduanas a nivel nacional. Comenzaban con dejar a las aduanas con una ley que marcaba el control del comercio internacional para pasar a ser, con la nueva ley orgánica de aduana y sus reglamentos vigentes hoy en día, a ser una aduana facilitadora del comercio internacional. Es decir, hazte a un lado, porque ahora vamos a abarrotar a los mercados de los países en vía de desarrollo de nuestros productos en detrimento de la producción nacional. De este modo llega y se fusiona aduana y tributos internos. Hasta el sol de hoy no hemos sido capaces de elaborar una política revolucionaria para la administración pública. Y es por ello que llegamos a los distintos inconvenientes en los distintos ministerios. En todos los ministerios viene funcionando la administración pública de la misma manera porque nos hemos adecuado al viejo Estado. No hemos llegado a irrumpir ni a transformar ese viejo Estado burgués, sino que lo que hemos hecho es adecuarnos a ese Estado. Y no hemos sido capaces de elaborar una política revolucionaria de Estado para las distintas administraciones públicas. Y por eso es que dice Luis que cada momento que cambian y llega alguien nuevo, retrocedemos. De igual forma, estamos en el sector aduanero. En el sector aduanero hemos sido tan democráticos que hemos tenido gerentes de aduana en la aduana más importante del país, como es la aduana de Puerto Cabello, en la cual laboro, que han estado en curso en el golpe del 11 de abril. Y a voz populi se conoce que se recogieron 30 millones para la marcha del 11 de abril. De este modo, se implementa entonces la política revolucionaria en aduana, ha sido nula, no existe. Hemos seguido con el viejo esquema y tal es así que esta ley vigente o neoliberal nos dice en el artículo 3, parágrafo segundo, la administración aduanera podrá prestar los respectivos servicios por sí
o a través de un concesionario. ¿Qué les parece? Esto era lo que se estaba preparando para la privatización de las aduanas. Aún con todo el conocimiento que podemos tener de la materia aduanera, todavía yo me preguntaba hoy en día, ¿cómo sería la privatización del servicio aduanero? ¿O cómo sería esa empresa privada que iría a manejar las aduanas? De modo que quienes formaron todo lo que es ese recurso humano profesional en la Escuela Nacional de Hacienda, que fue el último reducto de la burguesía en este proceso revolucionario, teníamos todo lo que era la formación, pero aún se carecía en las aduanas de los profesionales egresados de la Escuela Nacional de Hacienda. Así como decía Paulino, que ellos en la Escuela Nacional de Hacienda, y eso me contenta mucho, porque casi todo el personal de la Escuela Nacional de Hacienda, a mí me tocó hacer la especialización y tuve como profesora a Chiti Larroche y otros tantos, pero reaccionarios, que aún estando en la plantilla en el 2002 de la Escuela Nacional de Hacienda, conspiraban y en las clases era totalmente una clase en contra de este proceso revolucionario. Y cómo quisiera entonces poder emprender toda esta propuesta que estamos haciendo de devolver la autonomía, y un grupo de profesionales hemos hecho la propuesta de Aduanas Autónomas Bolivarianas de Venezuela, desprenderla de allí, producto de que es un sector con toda una doctrina, con toda un perfil totalmente diferente al de tributos internos, y que de una vez salga de esa órbita neoliberal y que se llegue a la reforma de lo que es esta ley orgánica de aduana. Nosotros pensamos que cuando llegó Bielma Mora tocó un punto álgido, que es el punto que nosotros estamos proponiendo aquí también, que es el de la creación de la policía fiscal, que el resguardo aduanero nacional sea creado a través de una policía fiscal. Pero son muchos los intereses alrededor del sector aduanero, y Bielma Mora al otro día no volvió a mencionar de allí en adelante más nunca el tema de el resguardo aduanero que debía de salir de las aduanas y crear la policía fiscal. Por eso hemos visto cómo hoy en día quienes rompemos con los que venimos participando desde la década de los 70 y oíamos hablar del Estado, el Estado burgués, pero era algo así como abstracto y no llegábamos a concretar qué era el Estado. Entonces, hoy, poco a poco, hemos comprendido qué es ese Estado. Y ese Estado es todo lo que es todas estas instituciones a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel local. Entonces, resulta que en esa vía para ir transformando ese Estado burgués, esta institucionalidad que existe a nivel del sector aduanero se pierde un poco porque quienes hoy están al frente de la política de las aduanas, no hay un entendimiento o un conocimiento de la materia. Y entonces, mientras nosotros sigamos manejando al Estado, no solamente en el área de las aduanas, sino al Estado
en todas las instituciones con un criterio técnico gerencial y no con un criterio político también, señores, no vamos a llegar a ninguna parte. Porque mientras sigamos manejándolo de esa manera, bueno, vamos a buscar a Luis Herrera, que es un buen ingeniero. Se agota el tiempo. Y que tiene todas las cualidades para que nos dé resultados, pero resulta que Luis Herrera no está comprometido con este proceso. Y cuando llega a la institución se rodea de todo ese vestigio del pasado que está allí contrarrevolucionario y antichavista visceral, y no se adelanta en todo lo que tiene que hacerse como revolucionario en la transformación de ese Estado. Ya para terminar, entonces nosotros pensamos, dentro de las propuestas, que debemos establecer la creación de las aduanas autónomas bolivarianas de Venezuela, creación de la policía fiscal, darle el carácter controlador a las aduanas a través de su legislación de la Ley Orgánica de Aduanas y no facilitadora del comercio internacional, que es una política neoliberal. Crear la Superintendencia de Recursos Humanos de la Administración Pública, que tenga un criterio no solo técnico profesional, sino también político. Y hagamos esa reingeniería. Y también trabajar en el Código Aduanero, con contacto que podemos hacer a través de la Escuela Nacional de Hacienda. Y establecer esta policía fiscal para el control posterior, el cual nunca ha funcionado, producto que se perdió en ese organigrama prolijo del CENIAT. Gustavo, se agota el tiempo. Ok, gracias.